¿Qué harías si hoy no alcanzara y tuvieras que elegir entre proteger lo poco que tienes o confiar cuando todo parece perdido? Porque hay momentos en la vida en los que el problema no es la falta de dinero, sino el miedo silencioso a endurecer el corazón. Esta es la historia de un hombre común que en el día más difícil de su trabajo tomó una decisión que parecía una locura. No cambió el cielo, no detuvo la escasez, pero desató algo que transformó su destino, su familia y a personas que jamás imaginó. Al final, descubrirás por qué la verdadera abundancia no llegó cuando todo se resolvió, sino cuando decidió confiar, y cómo esa decisión sigue hablando hoy. Quédate hasta el final, porque esta historia no solo te va a conmover, te va a enseñar qué hacer cuando la vida aprieta y parece que Dios guarda silencio. Y antes de continuar, suscríbete si crees que estas historias aún pueden tocar corazones. Escribe en los comentarios esta frase poderosa: hoy elijo confiar, incluso cuando no alcanza. El amanecer encontró a Ezequiel despierto antes que el gallo. No porque hubiera dormido bien, sino porque la preocupación se le había sentado en el pecho como una piedra que no deja respirar. El pueblo aún estaba en silencio. Ese silencio que solo conocen los que cargan responsabilidades grandes con bolsillos pequeños. Caminó hasta el horno con pasos medidos, como si el suelo pudiera escuchar sus pensamientos. Encendió la luz y el olor a harina vieja y leña húmeda le recordó que ese lugar no era solo un trabajo, era la frontera entre llegar o no llegar. Ezequiel amasó en silencio. Sus manos sabían el camino aunque la mente estuviera en otra parte. Cada pliegue del pan llevaba una cuenta, una deuda, una promesa hecha a su familia. Afuera, la sequía había endurecido la tierra y adentro la vida parecía imitarla. Cuando abrió el horno, el golpe fue seco. El fuego no había respondido. El pan estaba pálido, quebradizo, a medio hacer. No quemado, no perdido del todo, pero sí fácil de rechazar. Y Ezequiel supo, sin necesidad de decirlo, que ese día no sería un día cualquiera. Se apoyó en la mesa y cerró los ojos un segundo. Pensó en Rebeca, en su manera de sostener la casa sin quejarse. Pensó en Daniel y Noa, durmiendo todavía, confiando en que su padre siempre vuelve con algo en las manos. El pan, alineado frente a él, no parecía pan, parecía el miedo hecho forma. Porque cuando el sustento falla, no falla solo el dinero, falla la sensación de estar cumpliendo. El sol empezó a entrar por la ventana y Ezequiel oyó pasos en la calle. La vida seguía, aunque por dentro todo se hubiera detenido. Se limpió las manos en el delantal y salió a montar el puesto. Colocó el pan con cuidado, como si el orden pudiera convencer al destino. En un rincón, se quedó mirando las piezas frágiles, preguntándose en silencio lo que nadie quiere preguntarse. ¿Hasta dónde soy capaz de ceder sin dejar de ser quien soy? La mañana avanzó sin pedir permiso. Las primeras personas pasaron frente al puesto de Ezequiel, con la costumbre apurada de siempre. Algunos miraban el pan de reojo, otros se detenían un segundo, tocaban una pieza y seguían de largo. No era desprecio, era cuidado. Cuando la escasez ronda, nadie quiere equivocarse. Ezequiel asentía con la cabeza, ofrecía igual, agradecía igual, pero por dentro cada paso que se alejaba era una cuenta que no cerraba. El horno seguía mudo detrás de él, como una herida abierta. Ezequiel pensó en la deuda que vencía esa tarde, en el aviso que ya había recibido, en la frase que no quería escuchar: vuelva mañana. Se le cruzaron ideas rápidas, incómodas, mezclar el pan más frágil con el bueno. Decir que estaba recién hecho, subir un poco el precio a quien comprara sin preguntar. No era maldad, era miedo. Y el miedo sabe hablar bajito, como si fuera consejo. Se quedó quieto, sosteniendo una hogaza a medio dorar. La miró y la dejó aparte. No la escondió, no la maquilló. El gesto fue pequeño, pero le costó, porque renunciar a una salida fácil cuando nadie te ve duele más que fallar. Recordó entonces a su padre,
un hombre de manos ásperas y palabras cortas, que solía decirle: «Hijo, hay días en que no se pierde dinero, se pierde carácter, cuida eso». Ezequiel tragó saliva. No quería llegar a casa con pan, si para traerlo tenía que dejar algo suyo en el camino. Un viento seco levantó polvo de la calle y le pegó en los ojos. Ezequiel respiró hondo. La tentación seguía ahí, sentada a su lado. Y con ella, una pregunta más honda que cualquier deuda. ¿Cómo confiar cuando lo lógico es cerrarse? Miró el puesto, miró al cielo sin nubes y sintió que no había respuestas claras, solo una invitación a decidir. Ezequiel no cerró el puesto. Tampoco llamó a nadie para pedir ayuda. Se quedó ahí, de pie, escuchando cómo el día seguía pasando sin preguntarle si estaba listo. El sol empezó a calentar la calle, pero por dentro él sentía frío. Un frío que no viene del clima, sino de la duda. Sacó el celular del bolsillo y miró una foto vieja. Daniel con harina en la nariz, Noa riéndose sin dientes, Rebeca de fondo, cansada pero firme. Guardó el teléfono rápido, como si mirar demasiado pudiera quebrarlo. Fue entonces cuando recordó algo sencillo, casi olvidado. Su madre, cuando la despensa estaba vacía y el orgullo apretaba, decía una frase que parecía absurda: «Cuando no alcanza, no cierres la mano. La mano cerrada no da, pero tampoco recibe». Ezequiel había crecido, se había vuelto práctico, precavido. La vida enseña a calcular. Pero esa mañana, con el pan frágil frente a él y el futuro temblando, la frase volvió con una claridad incómoda. Miró las hogazas mal cocidas. Todavía alimentaban, todavía podían sostener a alguien, y entendió que su verdadero miedo no era perder dinero, sino endurecerse, porque cuando uno se defiende demasiado, termina viviendo a la defensiva. Tomó una caja limpia, la reforzó con cuidado y la puso al frente del puesto. Buscó un cartón y un marcador. La mano le tembló, no por el frío, por el qué dirán. Escribió despacio como quien escribe una oración sin saber si será escuchada. «Si hoy no puedes pagar, llévate pan». Se detuvo, respiró y agregó, con letras torcidas pero firmes: «Solo ora por alguien que no conozcas». Colocó el cartel y se quedó mirándolo. No sabía si funcionaría, ni siquiera sabía si alguien se atrevería a creerlo. Pero algo cambió en su pecho. No era seguridad, era paz, esa que llega cuando eliges no traicionarte, incluso cuando todo aprieta. El cartel no pasó desapercibido. Algunos lo leyeron de reojo y siguieron caminando más rápido, como si la frase les hubiera incomodado. Otros se detuvieron, fruncieron el ceño, volvieron a leer. Un hombre soltó una risa corta. «Ahora resulta que el pan se paga con rezos», dijo en voz alta antes de irse. Ezequiel bajó la mirada, no porque dudara, sino porque hacer lo correcto a veces te deja expuesto. Una mujer mayor, clienta de años, se acercó despacio. Leyó el cartel, luego lo miró a él con preocupación. «Hijo, la gente se aprovecha», le dijo en voz baja, como quien cuida. Ezequiel asintió. Lo sabía. Sabía que no todos ven con el mismo corazón, pero también sabía que si dejaba de confiar por miedo, algo dentro de él se rompería. «Puede ser», respondió. «Pero si alguien hoy de verdad no puede, que no se vaya con vergüenza». Las horas pasaron lentas. Vendió poco. Cada vez que abría la caja, el número seguía siendo pequeño. Y aún así, no quitó el cartel. Un vecino de esos que siempre opinan se burló sin pudor. «Santo Ezequiel, a ver cuánto te dura la fe». Algunas personas rieron, otras miraron al suelo. Ezequiel sintió el calor subirle al cuello, pero no respondió. Entendió que el bien, cuando no hace ruido, incomoda a quienes viven defendiéndose. Cuando el sol empezó a bajar y el cansancio se le coló en los hombros, la duda volvió a golpear. ¿Y si estoy siendo irresponsable? ¿Y si mañana no alcanza para nada? Miró el cartel otra vez y pensó en retirarlo. Justo entonces, vio a alguien detenerse frente al puesto.
Era una mujer de ropa gastada, con una bolsa vacía en la mano. Caminaba lento, como si cada paso le costara orgullo. Ezequiel sintió un nudo en la garganta antes de que ella dijera una sola palabra. La mujer se quedó frente al pan sin tocar nada. Sus ojos iban del cartel a las hogazas y de vuelta al suelo, como si estuviera midiendo el riesgo de creer. Tenía el cabello recogido de cualquier manera y las manos apretaban la bolsa con fuerza, no por peso, sino por vergüenza. Ezequiel no dijo nada. Aprendió, con los años, que hay silencios que abrazan más que las palabras. Al fin ella habló, casi en un susurro. «Buenas tardes». «Buenas», respondió él con un gesto suave, sin apurarla. La mujer respiró hondo. «Yo vi el letrero». La voz se le quebró. Miró alrededor. Había gente pasando, miradas curiosas, y ahí estaba su verdadera batalla. No era hambre, era dignidad. Ezequiel vio ese temblor que solo aparece cuando alguien ha tenido que ser fuerte demasiado tiempo. Esperó. El respeto también se nota en la paciencia. La mujer tragó saliva. «Hoy no alcancé ni para pan. Tengo 2 niños». La frase cayó como una piedra. No llevaba drama, llevaba verdad. Ella tomó una hogaza pequeña, luego otra. Las puso en la bolsa como quien calcula lo mínimo para no sentirse abusiva. Una lágrima se le escapó y cayó sobre el pan. «Perdón», murmuró. Ezequiel negó despacio. «No se disculpe. Hay días en que la vida aprieta más de lo justo». Tomó otra bolsa más firme y sin hacer ruido añadió un poco más. La mujer abrió los ojos, asustada. «No, de verdad, con eso está bien». «Hoy le toca respirar», dijo Ezequiel en voz baja. «Mañana Dios dirá». Ella apretó la bolsa contra el pecho. «¿Y cómo le pago?» Ezequiel miró el cartel. «No a mí. Ore por alguien que no conozca. Eso alcanza». La mujer asintió, con los hombros aflojándose por primera vez en días. «Me llamo Lidia». «Dios la vea», respondió él. Y mientras la veía irse, Ezequiel entendió que lo que se da con amor no se pierde, se siembra. Ezequiel se quedó mirando cómo Lidia se alejaba, con la bolsa apretada contra el pecho, como si llevara algo frágil y sagrado al mismo tiempo. El miedo volvió a asomarse. ¿Y si vienen muchos más? ¿Y si mañana no tengo nada? Pero antes de que la duda creciera, notó algo distinto. A unos pasos, un joven había observado toda la escena en silencio. Se llamaba Samuel. No se acercó de inmediato. Fingió revisar su teléfono, pero sus ojos seguían clavados en el puesto. Había visto muchas cosas en su vida, pero no eso. No una limosna, no un gesto para lucirse, sino respeto sin ruido. Vio a Lidia irse con dignidad. Vio a Ezequiel quedarse quieto, cargando sus propias cuentas, y algo dentro de él se movió. Samuel siguió caminando, pero la frase del cartel no lo soltó. «Ora por alguien que no conozcas». Le pareció una idea extraña y profunda a la vez. Pensó en su casa, en su comida segura, en las veces que se quejaba por cansancio sin hambre real. Esa incomodidad buena lo acompañó una hora entera, hasta que decidió volver. «Buenas», dijo al acercarse. «¿Usted es Ezequiel?» «Sí», respondió él con cautela. «¿En qué te ayudo?» Samuel miró el pan, las piezas frágiles, la caja con el cartel. «Vi lo que hizo con la señora. No quiero irme como si nada». Sacó su billetera. «¿Cuánto vale una caja como esta?» Ezequiel dio un precio justo. Samuel sacó billetes. «Deme 4». «¿4? Una es para mí. Las otras son para quienes no puedan pagar, para que usted no pierda todo». Ezequiel sintió que algo se le aflojaba por dentro. Recibir también cuesta. Samuel dejó el dinero con cuidado. «Ore por mi padre, está enfermo». «Claro que sí», dijo Ezequiel con la voz temblando. Cuando Samuel se fue, el puesto ya no parecía vacío.
Ezequiel entendió algo nuevo. Dios no siempre manda soluciones, manda personas que deciden no ser indiferentes. Al día siguiente, Ezequiel llegó antes de que amaneciera del todo. No porque la noche hubiera sido tranquila, sino porque la esperanza, cuando vuelve, despierta antes que el reloj. El horno seguía con fallas, pero el pan salió mejor que el día anterior. No perfecto. Suficiente. Colocó el cartel otra vez, alisándolo con la mano como quien cuida algo frágil. La primera en llegar fue una anciana. Compró lo suyo, pagó normal, y antes de irse, dejó unas monedas extra en la caja. Para alguien que lo necesite, dijo sin mirarlo mucho, como si le diera pudor ser buena. Luego llegó un padre con su hijo. El niño leyó el cartel y preguntó en voz alta, ¿y si no tienen plata? El padre se quedó en silencio un segundo. Compró 2 panes, uno para nosotros y otro para la caja. El puesto empezó a sentirse distinto, no más rico, más humano. Algunos dejaban dinero, otros dejaban pan, una bolsa de té caliente, palabras que no se venden. No todos entendían, pero muchos querían ser parte. Y Ezequiel notó algo. Cuando la gente se siente vista, también aprende a mirar. Pero no todo duró bonito. Una tarde, un hombre leyó el cartel y tomó más de lo justo. Llenó sus brazos sin mirar a nadie. Ezequiel se quedó inmóvil. El vecino escéptico apareció enseguida. Te lo dije, la gente se aprovecha. La rabia y el miedo golpearon juntos. Por un segundo, pensó en quitar el cartel, en protegerse. Esa noche llegó a casa cansado. Rebeca lo escuchó en silencio. Si tú te endureces por uno que abusó, entonces ganó el abuso, dijo suave. Sé bueno, pero con sabiduría. Ezequiel oró en silencio. No pidió más pan, pidió no quebrarse por dentro. 2 días después, Lidia volvió. Traía una bolsita de pan y una nota doblada. Gracias por no mirarme como un problema, decía. Ese día mis hijos comieron y yo aprendí a dar. Ezequiel cerró los ojos. Entendió entonces que la multiplicación no empieza en las manos, empieza en el corazón. Con el paso de los días, el puesto de Ezequiel dejó de ser solo un lugar donde se vendía pan. Se volvió un punto de encuentro silencioso. La gente no llegaba con prisa, llegaba con historias. Algunos compraban y dejaban algo extra sin decir nada. Otros no podían pagar y se iban con la cabeza un poco más alta. Nadie preguntaba demasiado. El cartel hablaba por sí solo. El horno, poco a poco, volvió a responder. Un vecino se ofreció a ayudarle a repararlo. No te cobro ahora, dijo, cuando puedas. Y Ezequiel entendió que la provisión a veces llega disfrazada de manos prestadas. Las ventas empezaron a subir, no de golpe, sino de manera constante, como las cosas que duran. Una mañana Samuel volvió con una sonrisa cansada. Mi papá mejoró, dijo. Gracias por la oración. Ezequiel lo abrazó sin decir mucho. No hacía falta. Había milagros que no necesitaban escenario. El cartel seguía ahí, gastado, pero firme. Algunos lo leían y sonreían. Otros se detenían a pensar. Ezequiel aprendió a poner límites cuando hacía falta, sin cerrar el corazón. La bondad sin sabiduría se agota. La bondad con verdad permanece. En casa, algo también había cambiado. Daniel y Noa ayudaban a veces en el puesto. «Papá, ¿este pan es para la caja?», preguntaban. Y Ezequiel sabía que estaba enseñando algo que no cabe en un cuaderno. La paz volvió a la mesa. No porque sobrara todo, sino porque el miedo ya no mandaba. Una tarde, mientras cerraba, Ezequiel miró el cielo y entendió algo simple y profundo. La abundancia no es tener más, es confiar más. Y cuando confías, Dios se encarga de lo que tú no puedes sostener solo. El tiempo siguió su curso, y con él, la prueba más silenciosa: no volver atrás. Porque cuando la escasez se retira un poco, el corazón suele relajarse y olvidar lo aprendido. Ezequiel lo sabía. Por eso cada mañana releía el cartel como si fuera nuevo.
no para convencer a otros, sino para recordarse a sí mismo por qué había empezado. Hubo días buenos y días apretados. Días en que la caja cerraba mejor y otros en que apenas alcanzaba. Pero algo no volvió nunca más. Ese nudo constante en el pecho. La paz se había instalado como huésped discreto. Y con paz, hasta lo poco rendía distinto. Rebeca lo notó primero. «Ya no llegas con la mirada vencida», le dijo una noche. Ezequiel sonrió, no porque todo estuviera resuelto, sino porque ya no caminaba solo. Una tarde, el vecino escéptico volvió. Miró el puesto, el movimiento, el cartel gastado. No se burló. Compró pan, pagó y antes de irse dejó una moneda extra sin decir palabra. Ezequiel no celebró, solo agradeció en silencio. Porque entendió que el bien no siempre convence con discursos, convence con constancia. Al cerrar, encontró la caja casi vacía de pan y con lo justo de dinero. Se sentó un segundo. Pensó en la deuda ya saldada, en el horno funcionando, en las personas que habían pasado por ahí con el alma un poco más liviana. Oró despacio, no pidiendo más, sino agradeciendo lo suficiente. Comprendió entonces que Dios no promete ausencia de tormentas, promete presencia en medio de ellas, y que cuando uno decide confiar, incluso la sequía aprende a florecer por dentro. Una mañana cualquiera, sin anuncios ni milagros ruidosos, Ezequiel cerró el puesto un poco más tarde de lo habitual. El pan se había vendido casi todo, no porque fuera el mejor del pueblo, sino porque en ese rincón la gente sentía algo distinto. Compraban pan, sí, pero también se llevaban alivio. Y eso no se pesa, se percibe. Guardó la caja con cuidado. El cartel seguía ahí, ya borroso por el sol y el viento, pero intacto en su mensaje. Pensó en quitarlo. No porque ya no creyera, sino porque entendió que la fe no depende de un cartón. Pero decidió dejarlo. No como norma, sino como memoria. Un recordatorio de quién eligió ser cuando más apretó. Esa noche, en casa, Daniel preguntó algo simple. «¿Papá? ¿Dios siempre responde?» Ezequiel lo miró y respondió con verdad. «Siempre. A veces como esperamos, a veces como nos forma». Noa se quedó dormida sobre la mesa. Rebeca sonrió. La paz llenó el silencio. Ezequiel entendió, por fin, que la abundancia no llegó cuando el horno se arregló, ni cuando la deuda se pagó. Llegó cuando dejó de pelear solo, cuando abrió la mano, cuando confió sin garantías, porque la mano que se abre para dar, también se abre para recibir. Y el corazón que decide bendecir, termina rodeado de una provisión que no siempre llega como dinero, pero siempre llega como respuesta. Si hoy sientes escasez, recuerda esto. Tal vez no puedes dar mucho, pero siempre puedes dar algo real. Un gesto, una ayuda, una oración. Y cuando das con fe, no estás perdiendo. Estás sembrando. Y Dios siempre se encarga de multiplicar lo que se entrega con amor. Fin. Si esta historia tocó tu corazón, escribe. Hoy elijo confiar. Que Dios te bendiga.